Sucedido en Ginebra en la 27 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Sabéis que había dos informes que afectaban directamente a España. La idea es, Jacinto va a hacer Jacinto Lara, de la PDH, aprovecho y lo presento, va a hacer una exposición sobre esos informes y las respuestas que ha dado el gobierno. Sol, que formó parte de esa delegación, va a explicar un poco desde otro punto de vista aspectos de esos informes, lo que ha hecho la delegación, etcétera. Y yo, si me lo cuentan todo, ya no digo nada. Si hay alguna cosa para meterse con el gobierno, aprovecho y me meto con el gobierno, que es lo mío. Entonces, empezamos con Jacinto y listo. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Como decía Chato anteriormente, los pasados días 10 y 12 de septiembre, durante el 27º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se han presentado dos informes. Uno elaborado por el relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y otro que ha sido también elaborado por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Ambos informes, que tienen un contenido muy similar, en algunos aspectos bastante coincidentes, tal y como podrá destacar Sol posteriormente en relación con el contenido de los mismos, suponen esencialmente una denuncia expresa respecto a la política de inacción por parte del Estado español en relación con las víctimas del franquismo. Voy a esperar un momento mientras terminan de indicarse las personas que están aquí para continuar. Bueno, pues como os decía, ambos informes esencialmente lo que suponen y representan es una denuncia expresa por parte del Estado español de las obligaciones contraídas como consecuencia de la ratificación de diferentes tratados y convenios internacionales. Una denuncia expresa de la inacción por parte del Estado español en relación con el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo. Quiero centrar mi intervención inicialmente en lo que supone la crítica, una crítica bastante dura, que se contiene en ambos informes en relación con el Poder Judicial. Tanto el relator especial como el grupo de trabajo coinciden en destacar que es en el Poder Judicial donde efectivamente se presentan los mayores déficits por parte del Estado español en relación con esta cuestión. En primer lugar, el grupo de trabajo viene a destacar la falta de tipificación de la desaparición forzada en el Código Español como un delito autónomo. El relator especial también destaca que, además de los estándares internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el derecho internacional establece que, en relación con los casos de desaparición forzada, los plazos de prescripción deben ser computados a partir del momento en el que esa situación de desaparición cesa, no antes. Esto es, nos encontramos en primer lugar ante un delito de desaparición forzada en un contexto de crímenes de lesa humanidad que deben de resultar imprescriptibles, pero que en cualquier caso
el cómputo de los plazos de prescripción no debería de efectuarse hasta que efectivamente cesa esa situación de desaparición forzada. Las críticas que se contienen en ambos informes en relación con el Poder Judicial se sustentan principalmente en la errónea interpretación del derecho internacional que se efectúa por parte de nuestros órganos judiciales, con expresa mención, por supuesto, a la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012. De hecho, se contienen afirmaciones tan duras como las que a continuación voy a pasar a leer, porque creo que merece destacarse, tal y como se contienen literalmente en el informe, en este caso, del Grupo de Trabajo. Y dice el Grupo de Trabajo en relación con el Poder Judicial: la combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de la ley de amnistía y, en particular, la interpretación judicial dada a dicha ley, han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura. Bueno, es un párrafo duro, pero que se ajusta a la realidad, a una realidad que ha constatado tanto el Grupo de Trabajo como el propio relator especial. Por su parte, el informe del relator destaca, como os comentaba anteriormente, que los mayores déficits que se han podido observar en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos es en el Poder Judicial, debido al excesivo formalismo y al excesivo rigorismo que aplican en cuanto a lo que es la interpretación del derecho internacional de los derechos humanos. En relación a la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2012, consideran que el contenido de dicha sentencia en ningún caso se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos y que además el contenido de dicha sentencia habría solidificado la tendencia de los jueces a archivar casos similares que les son presentados, algo que también hemos podido y que nosotros constatamos día a día. También ambos informes, como no podía ser de otra forma, abordan la problemática de la ley de amnistía. El relator, en este sentido, viene a reiterar las recomendaciones que ya habían sido formuladas al respecto por parte de diferentes mecanismos internacionales. Evidentemente, la ley de amnistía en ningún caso cumple con los estándares internacionales y, por supuesto, supone un grave incumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado español en relación con la ratificación de diferentes tratados y convenios que han sido incorporados a nuestro derecho interno. Pero es que además debemos de diferenciar dos ámbitos, entiendo que debemos de diferenciar dos ámbitos en cuanto al análisis de la ley de amnistía en relación con el derecho internacional de los derechos humanos. En primer lugar, el que os indicaba anteriormente, esto es que no cumple con esos estándares internacionales. Porque además debemos de recordar al respecto que la ley de amnistía, si no recuerdo, fue aprobada en octubre de 1977 y con carácter previo en abril de 1977 España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y lógicamente la ley de amnistía además contraviene directamente ese pacto internacional. También, y como además hemos tenido ya la oportunidad de destacar en más de una ocasión, la ley de amnistía es inconstitucional. Y la ley de amnistía es inconstitucional no solamente o por el simple hecho de que sea preconstitucional, no, la ley de amnistía es contraria a nuestra Constitución española porque el artículo 10.2 obliga al Estado español a interpretar
los derechos fundamentales que son reconocidos en la propia Constitución, en los artículos 14 y 28, conforme a los convenios y tratados internacionales que España haya ratificado en materia de derechos humanos, así como, en todo caso, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pues bien, con carácter previo, como os indicaba anteriormente, España había ratificado el Pacto Internacional, entre otros el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el contenido de la ley de amnistía contraviene expresamente ese pacto. Entre otros, el artículo 14, en cuanto a, efectivamente, impide el acceso de las víctimas a la justicia. Vamos a hacer un segundo análisis en relación con la ley de amnistía, también contenida en dichos informes, y en este caso concreto, el análisis que efectúa al respecto el redactor especial de su informe. Vamos a partir de la base y de la premisa de que efectivamente la ley de amnistía cumple con los estándares internacionales, que la ley de amnistía ni siquiera es inconstitucional. Y a partir de ahí vamos a ver cómo puede desplegar los efectos, si esa ley puede desplegar efectos para impedir a las víctimas el acceso a la justicia. Y vamos a comprobar que no. ¿Por qué? Porque para amnistiar un delito es necesario previamente investigarlo, enjuiciarlo y condenarlo. Esto es el establecimiento de una pena. Y en relación con ello, entonces se podrá amnistiar, pero no se puede amnistiar con carácter previo a que efectivamente se hayan desarrollado e implementado ese tipo de medidas judiciales, porque no cabe indultos generales. Por lo tanto, hagamos el análisis que hagamos, efectuemos el análisis que efectuemos en relación con la ley de amnistía, evidentemente la ley de amnistía, a modo de conclusión, no cumple con los estándares internacionales, es inconstitucional, y aunque cumpliera con los estándares internacionales y consideráramos que efectivamente es constitucional, en ningún caso podría ni puede desplegar efectos en cuanto a la oposición que representaría, en cuanto a lo que es el acceso de las víctimas a nuestros tribunales. Hay una cuestión también bastante importante que se contiene en ambos informes, que es la preocupación, además, que ambos mecanismos expresan respecto a la limitación de la jurisdicción universal en nuestro país. Yo creo que todos conocéis que la jurisdicción universal, tal y como fue reconocida inicialmente en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1985, en concreto en su artículo 23.4, ha sido limitada y cercenada progresivamente. Inicialmente en el año 2009, con una reforma de la Ley Orgánica, y otra reforma que realmente supone una eliminación de facto de dicha competencia jurisdiccional por parte de los tribunales españoles, la que ha sido aprobada por parte del Gobierno del Partido Popular, aunque efectivamente en forma de proposición de ley inicialmente presentada en el Congreso de los Diputados, en relación con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014, que efectivamente supone y representa la eliminación de facto de la jurisdicción universal en nuestro país. Pues bien, en base a dicho principio, en base a esa competencia jurisdiccional, se interpuso en su día, en concreto el 14 de abril de 2010, la querella por los crímenes franquistas ante los tribunales argentinos. Pues bien, ambos informes expresan su preocupación en relación con los recortes sufridos en esa competencia jurisdiccional que inicialmente estaba adjudicada a nuestros tribunales en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985. También ambos informes expresan su preocupación en relación con la falta de colaboración de la justicia española con tribunales extranjeros, aunque creo recordar que no lo cita expresamente, pero es evidente que está aludiendo a la falta de colaboración de la justicia española con la justicia argentina
durante la tramitación de la querella que por los crímenes franquistas se está tramitando actualmente. También se destaca en dichos informes que hay un incumplimiento por parte del Estado español del principio de derecho internacional que expresa la obligación de extraditar o juzgar. También aludiendo a los 2 expedientes de extradición que se han tramitado durante este año en la Audiencia Nacional y que han sido denegatorios en relación con las órdenes internacionales de detención cursadas por los tribunales argentinos contra 2 torturadores franquistas y que lamentablemente en esas 2 resoluciones judiciales dictadas por la Audiencia Nacional, como todos sabéis, se denegaron los pedidos de extradición. Por último, y en cuanto a lo que es el contenido de los informes en relación con el Poder Judicial, también se critica severamente el que efectivamente no se haya producido la anulación de las sentencias de los tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo. Pues bien, en relación con estos 2 informes, con un marcado contenido jurídico basado en el derecho internacional de los derechos humanos, nos encontramos con la sorprendente respuesta dada por la representante del Estado español en el Consejo de Derechos Humanos, tanto los días 10 como 12 de septiembre pasados. Yo simplemente voy a hacer mención a 2 cuestiones que nos han llamado poderosamente la atención. La primera de ellas, la afirmación que realiza la representante del Estado español relativa a que la transición española supone y representa un caso especial, por cuanto que se trató de una reconciliación nacional renunciando a la justicia penal. Pues bien, dicha afirmación, efectuada por la representante española del Estado español en el Consejo de Derechos Humanos, realmente es inaceptable. Y es inaceptable por cuanto que, ante un contenido eminentemente jurídico, como es el contenido en los 2 informes a los que he hecho mención anteriormente, se contesta o se esgrimen razones políticas, razones de oportunidad, algo absolutamente impropio en un Estado de Derecho. Es inaceptable, porque lógicamente con ellos se están rompiendo las reglas y los principios básicos que deben informar cualquier Estado de Derecho. Pero yo creo que en una nueva pirueta jurídica se supera y afirma en el Consejo de Derechos Humanos que las víctimas no están desprotegidas por el sistema judicial, porque aunque se archivan las denuncias que se presentan, se les remite a la jurisdicción contencioso administrativa. Bueno, realmente yo no sé muy bien cómo calificar esa afirmación. No sé si es que a los miembros del Consejo de Derechos Humanos les toma por tontos, por ignorantes, porque evidentemente cuando estamos hablando de crímenes internacionales la jurisdicción contencioso administrativa carece de competencias al respecto. La competencia recae en la jurisdicción penal. La jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción que se limita a revisar actos de naturaleza administrativa. Punto, nada más. Y por lo tanto no entendemos cómo se puede remitir a las víctimas del franquismo a la jurisdicción contencioso administrativa que no puede, bajo ningún concepto, tener naturaleza reparadora de ningún tipo. Yo, ya para finalizar, porque no quiero extenderme más, simplemente quiero remarcar la idea, introducir la reflexión de que resulta inaceptable, intolerable, el otro día también lo calificaba como burdo y grotesco, el que una representante del Estado español sea capaz de esgrimir razones políticas para justificar el incumplimiento de obligaciones internacionales por parte del Estado español,
conformado por el derecho internacional de derechos humanos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. E insisto en la idea que eso es romper con las reglas del Estado y del derecho. Nada más, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Como comentaba Chato, yo voy a dedicarme a comparar los informes en cuanto a las coincidencias que haya generales y también particulares en cuanto a los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En principio, lo que habíamos pensado era contaros cuáles habían sido las intervenciones del relator especial y del grupo de trabajo, del relator presidente del grupo de trabajo en Naciones Unidas. Lo que ocurre es que esas intervenciones no pasaron de 10 minutos cada una y consistían en un resumen de las conclusiones de los informes. Entonces no nos parecía muy apropiado hacer nosotros un resumen de ese resumen de las conclusiones de los informes. Con lo cual, bueno, pues lo que hemos decidido es hacer este tipo de comparación y Jacinto se ha centrado más en el ámbito jurídico. Los dos informes parten de consideraciones generales coincidentes, que pueden parecer de sentido común, de hecho son de sentido común todo lo que nos aportan esos informes. Lo que es vergonzoso es que en 37 años de democracia no se haya podido hacer esto que aconsejan o que declaran o que aparece en cada uno de los informes. En cuanto a las coincidencias generales, lo que nos dicen estos informes es que el conocimiento de la verdad, la aplicación de la justicia, la obtención de la reparación, no es un asunto de política partidista, sino que es un asunto de derechos humanos, es decir, de derechos de todas las personas. Esto creo que es algo muy importante porque lo que implica es que no es una cuestión de gobiernos de turno, es una cuestión de Estado. Y eso tiene consecuencias también en el ámbito jurídico, en el ámbito internacional. Por otro lado, también la obligación del Estado de proteger a las víctimas, también lo reconoce los informes, los dos, y también con verdadera preocupación, y así lo indican, la falta de voluntad política para investigar tanto la desaparición forzada, según el grupo de trabajo, como el resto de los crímenes franquistas. En términos más generales. Y nos ponía Ariel Dubitsky, el relator presidente del grupo de trabajo, un ejemplo sobre cómo no es importante el paso del tiempo para poder investigar esto y para que el Estado se implique. Y tenía que ver con lo que ha sucedido en Argentina, con el encuentro de la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, con su nieto, el nieto 114 recuperado, su nieto Guido, después de 36 años. Lo ponía como ejemplo de cómo, si el gobierno quiere decir una voluntad política, los desaparecidos se pueden encontrar bien porque las familias los encuentren, bien porque los niños, como en el caso de Guido, ya un hombre, tengan la posibilidad también de buscar a sus familiares. En cuanto a las coincidencias particulares relacionadas con la verdad, lo que planteaba el grupo de trabajo era la necesidad de crear una entidad estatal con pleno apoyo institucional. Es decir, que sea el Estado de nuevo el que se implique, el que aporte todos esos recursos humanos, técnicos y financieros, pero también que se cuente con la opinión y que se informe a todas las víctimas de los progresos de las investigaciones y también de la identidad, si se encuentra, de los autores de la desaparición o de los crímenes que se estuvieran investigando. Lo que decía el relator es que ni siquiera existe un censo de las víctimas de la guerra y de la dictadura. ¿Cómo es posible que se puedan buscar a los desaparecidos si no sabemos exactamente cuántos y quiénes son, ¿no? Había que empezar primero por ese paso. También coinciden en que es necesaria la aplicación eficaz de la Ley de Memoria Histórica. Y también una cosa importante es la apertura de los archivos, tanto públicos como privados. Mencionan los archivos de la Iglesia Católica.
que son realmente unos archivos imposibles de acceder. Y lo que no mencionan, y también pensamos que es importante, son los archivos militares, que no se mencionan en el informe del Grupo de Desaparición Forzada, pero que deberían de estar ahí también como centros de documentación, como la base para poder empezar a investigar y a buscar a los desaparecidos, y no solo a los desaparecidos, sino también a las víctimas y a los autores de todos los crímenes que se han producido. En cuanto al tema de la justicia, también tiene muchos puntos coincidentes, pero ya lo ha mencionado Jacinto. Lo que demuestra, esto simplemente quería mencionarlo, en este párrafo que ha leído Jacinto, que aparece en el informe del grupo de trabajo, el panorama con el que nos encontramos las víctimas es realmente desolador, porque por un lado, por otro, realmente el acceso a la justicia nos está absolutamente vetado, y también, consecuentemente, el acceso a la verdad. En cuanto a la reparación y a las garantías de no repetición, si lo de antes era de sentido común, esto es de verdad de algo de vida cotidiana, porque habla de la restitución de las propiedades, de los documentos incautados a particulares, de la anulación, que también ha mencionado Jacinto, de las sentencias de tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo. Y una cosa muy importante también, y es el reconocimiento de los sufrimientos padecidos por las mujeres durante la guerra y la dictadura. La mujer como víctima silenciada en prácticamente, es decir, en todos los conflictos. En cuanto a las garantías de no repetición, hablan de la vía para poder utilizar lo que es la educación. En la educación, no solamente en escuelas, no solamente en una educación institucional formal, sino también en toda la formación de funcionariado, en toda la carrera judicial. Lo que es realmente impresionante es que, de nuevo digo, después de 37 años, esto no esté, es decir, que a nuestros muchachos nadie les hable de derechos humanos, que en la carrera judicial no haya una materia de derechos humanos. Y que, como ahora os indicará Chato, la embajadora de España en la ONU, lo que diga es que se valorará la inclusión de materias de derechos humanos en las carreras judiciales. También hay una parte importante que creo que no se le ha dado la contundencia que requiere, pero por lo menos sí que se menciona, y es el poder que tiene el lenguaje, no solo en creación, sino en formación o deformación del pensamiento. El lenguaje, cuando se habla pues, de esta guerra civil entre hermanos, de dos bandos, de que todos fuimos culpables, o que todos fueron culpables, ¿no? Que todos tienen el mismo estatus en cuanto a víctimas, sin reconocer que esto ha sucedido porque el Estado de Derecho que había legítimamente elegido por el pueblo, como fue la Segunda República, sufrió una agresión mortal por parte de los golpistas, ¿no? Por parte de los contrarios a esa voluntad del pueblo y a esa república. Es decir, no hubo dos bandos. Esto, lo que dice el relator, y además creo que de una manera muy sensata, es lo que se tiene que implementar también en los libros de texto, en las escuelas y en la vida cotidiana, decimos nosotros, ¿no? Para que ese pensamiento también pueda ir transformándose. No solamente estuvimos en la sesión de lectura, sino que también allí estuvimos realizando algunas actividades con el colectivo suizo contra la impunidad de los crímenes franquistas. Se llama de una manera un poco diferente a las plataformas que tenemos aquí, pero es una plataforma de apoyo que se constituyó el 10 de junio. Durante la sesión de lectura, del miércoles 10, en la lectura del informe del relator especial, un grupo de personas de este colectivo, bastante numeroso, se concentró en los alrededores de Naciones Unidas en apoyo
a estos informes y en apoyo a las víctimas del franquismo. Nosotros desde aquí, desde todos los sitios, queremos agradecerles el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Porque es gente que, bueno, como nosotros, que tiene su trabajo, que tiene su familia, sus actividades y que están ocupando buena parte de su tiempo en apoyarnos a todos los que estamos aquí, a todas las víctimas y a toda la sociedad española. Entonces, bueno, desde aquí nuestro agradecimiento. Y también estuvimos haciendo algo muy interesante en la jornada del 11 de septiembre, porque fuimos a otra ciudad, ya no estábamos en Ginebra, fuimos a Berna, y fuimos con una representante de este colectivo suizo a la Embajada Argentina. Lo importante de ese encuentro es que no era el embajador, era el responsable de Derechos Humanos el que nos atendió, don Ramiro Fernández. Lo que sacamos de allí fue un claro apoyo, una fuerte solidaridad por toda nuestra causa, por como hemos encontrado en la Embajada Argentina aquí, como hemos encontrado en Argentina cuando hemos estado allí. Y también al día siguiente nos llamó para decirnos que ya había pedido el protocolo al Juzgado de Buenos Aires para que se pudiera presentar denuncias allí en la Embajada Argentina en Berna. Entonces, bueno, esto también es un triunfo de nuestra causa, ¿no? Porque sabéis que desde hace un año se pueden presentar denuncias en los diferentes consulados, pero bueno, parece que no se realiza de una manera inmediata y de una manera simultánea a todas las embajadas, ¿no? Que casi que hay que ir y pedirlo. Bueno, pues nosotros fuimos, lo pedimos y lo hemos conseguido. Entonces la gente de allí podrá presentar denuncias en la Embajada Argentina en Berna. También estuvimos con una organización de derechos humanos que también mostraba no solo la solidaridad, sino una gran voluntad de colaboración con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Tener organizaciones de derechos humanos en Ginebra, en el centro, en la ciudad, donde están los organismos de derechos humanos más, no sé si importante, pero sí representativos, pues la verdad es que es una puerta abierta a esa labor que estamos haciendo también de difusión. Y por último, el viernes 12 se realizó se llama evento paralelo, no tiene que ver con la estructura de Naciones Unidas, sino que bueno, cede una parte, una sala, para que víctimas puedan hacer algún tipo de acto donde cuenten, en este caso, había un evento que se llamaba 78 años de impunidad y dolor, deuda histórica con la memoria de las víctimas, y que lo organizó una asociación del País Vasco, Egiarezor, y estuvieron nuestro compañero Josu Ibarguchi de Goldatu, del País Vasco, de la plataforma vasca, y también la representante de la plataforma andaluza, Paqui Maqueda. También se contó con la presencia de Pablo de Grey, lo que dio también una situación, lo que ofreció una situación también muy interesante, porque pudo intervenir y ofrecer también su opinión sobre lo que había ocurrido en la lectura, y también todo su apoyo y solidaridad con las víctimas, y la traslado aquí porque así nos lo pidió. ¿Qué podemos tener como conclusión o como conclusiones a esto que estamos contando? Bueno, desde luego, desde la CEACUA podemos decir que ambos informes suponen un claro apoyo a las víctimas, y también, esto fue muy interesante, la buena acogida que tuvo por parte de los estados intervinientes en esa sesión de lectura, porque no solamente tuvo ocasión de hablar y de responder la embajadora de España, ¿no?, ante la ONU, sino que también las delegaciones de otros países. Y todos los países apoyaron ese informe, ¿no?, esos informes, todos, lo que significó un contrapunto y una verdadera patadita a las declaraciones que previamente había tenido Ana Menéndez, a la embajadora de España en Naciones Unidas. No solamente los estados intervinientes, también todas las ONGs que allí pudieron intervenir. Que curiosamente no había ninguna española, no había ninguna asociación tampoco de víctimas del franquismo. Después contará Chato qué es lo que significa esto, qué valoración podemos darle, ¿no?, cuando en un organismo tan importante de derechos humanos la voz de la víctima vuelve otra vez a quedar silenciada. Pero bueno, otra conclusión que podemos tener
es que es imprescindible ya, a partir de estos informes, son realmente importantes por la difusión que se da a nuestra causa. Nuestra causa no me refiero únicamente a la querella argentina, por supuesto que sí, sino a todas las causas de todas las víctimas del franquismo, estén en la querella o no estén en la querella. Y el Estado debe asumir sus responsabilidades y debe cumplir con las recomendaciones que les han no impuesto, porque desde luego no son, no sé si la palabra vinculante es jurídicamente correcta, pero desde luego son, no son vinculantes, pero son muy contundentes, es un buen tirón de orejas al Estado español y ahora mismo oportuno al gobierno que tenemos para que las pongan en marcha y que garanticen por fin el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas. Y las voy a mencionar. Víctimas del exilio y la deportación, personas sin documentación cuyos restos en muchos casos quedaron también sin identificación fuera de nuestras fronteras, aumentando así el inmenso colectivo de desaparecidos. Miles de seres queridos, miles y miles, que están en fosas comunes y anónimas que precisan de un entierro digno. Un número incalculable de niños y niñas que fueron arrebatados a sus familias y cuya verdadera identidad está todavía oculta. Víctimas de la represión político-social, cárcel, torturas, fusilados, del trabajo esclavo, de los preventorios, que siempre se olvidan en estos informes y que hay también que reivindicar, porque eran centros fascistas de adoctrinamiento a base de malos tratos, vejaciones y torturas hacia los menores. Todos estos, nosotros, las víctimas, somos la prueba tangible de algo que se produjo en este país, que fue un verdadero terrorismo de Estado, un verdadero genocidio. ¿Qué es lo que nos queda con estos informes? Bueno, pues nos queda algo muy importante, y es la difusión internacional que tiene ahora mismo la imagen de España, esta marca España, ¿no? tan manida que tenemos. Bueno, pues realmente la marca España, ¿cuál es? Pues un sitio donde, ya digo, se produjo un genocidio, donde hubo terrorismo de Estado, un lugar donde durante toda la democracia ha sido seña de identidad la injusticia, la falta de justicia hacia las víctimas del franquismo, no hacia otras víctimas, pero sí hacia las víctimas. El Consejo de Derechos Humanos de Ginebra no es el mejor ecosistema para gente como nosotros, para asociaciones como la nuestra, para coordinadoras como la CEAC. Y de eso te das cuenta nada más entrar. Tú entras y hay una enorme explanada llena de coches del cuerpo diplomático, te das inmediatamente cuenta que son del cuerpo diplomático por sus horondas matrículas y por su tamaño, y ya la cosa, empiezas a pensar, bueno, aquí deben de estar estos diplomáticos especialistas en defender los intereses menos confesables de los países respectivos, visto que están en esto de los derechos humanos. También hay unos funcionarios, la mayoría de ellos se creen su labor y hacen informes tan importantes, tan interesantes para nosotros como los que antes han enjuiciado ellos, y hay una serie de ONG reconocidas ante Naciones Unidas que pelean como pueden, en un espacio muy poco propicio, porque tengáis una visión de ello. La gente de Amnistía Internacional, a la que hay que agradecer, que es la única asociación que utilizó de los 2 minutos que tenía para hablar, 1 minuto dedicado a España. La mitad de todo su informe estuvo dedicada a nuestro país, a la denuncia de lo que pasaba en nuestro país. Pero es que tenía 2 minutos para hablar de 2 informes que ocupaban 70 y tantas páginas, más los informes complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. 2 minutos, 2. Lo ha señalado Sol, no había ni una sola ONG española, ni una sola ONG que tuviera nada que ver con las víctimas, ni aquí ni en ningún otro lado. Como yo estoy convencido que les hemos ganado, y la mejor prueba de que les hemos ganado es que volverán a ir a Naciones Unidas
a tener que responder por los crímenes de la dictadura franquista otra vez, nosotros tendremos que pensarnos cómo intentamos conseguir estar al menos presentes con esos 2 minutos, aprovechar esos 2 minutos, porque ese es un trampolín, es un sitio de una importancia vital, aunque sus resoluciones no sean obligatorias, significa cerrar o no cerrar los procesos que se siguen en este país contra las víctimas de la dictadura. Y nosotros, creo que una de las conclusiones que tenemos que traernos es que tenemos que impulsar todavía más nuestra pelea fuera. Nosotros la hemos tenido que empezar fuera, sabemos que la mayoría del partido lo ganaremos fuera, pues este es uno de los sitios donde ganaremos ese partido, en ese consejo, en esas condiciones tan malas en las que es difícil ganar, pero se gana. Y nosotros empezamos a ganar con la visita, porque cuando vinieron a la visita ellos vieron un montón de organizaciones sociales que les explicaron lo que había pasado en este país de verdad. Ellos escucharon, atendieron y entendieron que la fuerza de nuestra argumentación, la sinrazón de un Estado que se opone a principios fundamentales, a principios previos, anteriores, como decía Jacinto, a la política. Esa fue, creo, el inicio de nuestra victoria. Y otra parte de la victoria, yo creo, de importancia, fue la estupidez del gobierno español, el intentar hacer defensa de lo indefendible. Creo que a eso se ha referido Jacinto con suficiente precisión. Yo solo voy a matizar unas cositas. Las mentiras que dijeron, una ofensa que me dolió particularmente y que quiero que conozcáis de una forma precisa, y 2 o 3 cositas más. Las mentiras, solo unas pocas, porque si no se calienta uno y es peor. Dijeron que siguiese siendo un servicio de atención ciudadana a las víctimas, pero como en el informe se decía que ese servicio había cerrado sus oficinas, dijeron una cosa muy diplomática, os la voy a leer exactamente. Dicen que la oficina sigue abierta, entre comillas, aunque en un formato diferente por razones de eficiencia presupuestaria. Aquel bueno. Bueno, pues esa es una primera. Segunda cosa que dijeron, que te va a interesar particularmente, Fabiano, no existe ningún impedimento para acceder a cualquier clase de archivo de desapariciones durante la guerra civil. Las dificultades que denunciaba el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, ellos dijeron que iban a ser subsanadas mejorando la información al público. O sea que nos están llamando gilipollas, con perdón. Estaban diciendo que ni las víctimas, ni los investigadores, ni nadie había sido capaz de encontrar esa información que estaba abierta, y decían de todo, como si estuviera abierto la información de los archivos militares o de los archivos de la Iglesia, de todos los archivos que estuvieran implicados. Tercera cuestión, hablan de que no es posible investigar crímenes cuando sus responsables han muerto o las responsabilidades han prescrito. Ellos saben perfectamente que no todos los responsables han muerto. Acaban de negar la extradición a 2 responsables vivos acusados por un montón de personas de torturar. Lo saben perfectamente. Mienten, porque es una fórmula muy diplomática de salir en medio de este tipo de cuestiones. Y sobre esto de la prescripción ya ha hablado Jacinto, de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, siguen mintiendo. Última, y esta ya
para que os vayáis contentos a casa. Decía, la gran mayoría de las víctimas del franquismo están satisfechas con su situación actual y comparten la política del gobierno, y acusaban a los dos, al grupo de trabajo y al relator, de haber hecho una selección sesgada de las organizaciones de víctimas que visitaban. Eso, porque os deis una idea del tonillo de la interfecta, la ofensa. Según esta, Ana Menéndez se llamaba, el ministro de Justicia acababa de decir unos días de estos en el Parlamento español lo siguiente, utilizaba como disculpa para que se entendiera la voluntad del gobierno español: tengan por seguro que el actual gobierno y ningún otro nunca, absolutamente nunca, se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta. Esto la dice después de 38 años de ministro, un señorito del pan pringao que ha sido ministro varias veces, que tiene en su familia a alguien que fue capaz de firmar la pena de muerte de Salvador Puig Antich, alguien que ha hecho todo lo posible como ministro de Justicia por impedir precisamente que esas fosas sean abiertas. Este hijo de Satanás es capaz de decir eso, faltándole al respeto a las víctimas, pero al mismo Congreso de Derechos Humanos al que se dirigía, porque los tomaba por absolutamente idiotas. 38 años padeciendo los pobres ministros, dentro de esta idea de catadura moral abyecta del buenismo, en el que aquí no ha pasado nada y todos hemos sufrido mucho, incluidos los ministros, incluido el señor Ruiz Gallardón. Quería comentaros solamente un par de cosas sobre la argumentación tramposa. Se ha referido a una de ellas Jacinto. La interfecta dice en un momento que el equilibrio entre reconciliación y justicia en España se había conseguido a costa de renunciar a la justicia penal. O sea, es un equilibrio en el que aquí está la reconciliación y aquí está la justicia. Y desaparece la justicia. ¿Qué hostia de equilibrio es eso? Eso es una reconciliación impuesta. Sin más, se está diciendo con toda la cara, cuando se sabe que en los principios de los derechos humanos se plantea que no hay reconciliación posible sin aplicación de los principios de los derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación, etcétera, etcétera. Todo eso se olvida. Se sabe que en ese caso no hay reconciliación posible, porque la reconciliación, caso de existir, estaría negando el derecho de personas, en nuestro caso, de centenares de miles de personas, que llevan 78 años esperando a que se les haga justicia. Y ellos pueden establecer el equilibrio en el que se hace desaparecer esa justicia. En complemento de esa argumentación, en lo que consideran la base poderosa de esa argumentación, es decir, miren ustedes, es que esto no lo hizo una dictadura, esto se hizo en condiciones de democracia con el consenso de la gran mayoría de los partidos democráticos. No se entiende una cosa a la que se ha referido Jacinto antes. No estamos hablando de política, estamos hablando de algo previo a la política, estamos hablando de algo que es básico en la civilización, en algo sin lo que no se explica el Estado democrático de derecho. Pensar
que una mayoría parlamentaria o el sum cordan tienen derecho a negar eso, es una aberración en el terreno de los derechos humanos y en el terreno de negar precisamente la posibilidad de constitución de un Estado de Derecho en cualquier país. Sobre esa base no es posible reconciliación alguna. Por último, según esta Intercept, nuestro gobierno está convencido que solo a través del olvido y el perdón es posible la reconciliación. Y es justo al revés. Sobre el olvido y el perdón no hay reconciliación posible. Sobre el olvido y el perdón lo que hay es imposición de los vencedores sobre los vencidos. No hay otra cosa. Ya me he referido a la catadura moral, del buenismo aquí no ha pasado nada, pero la mejor demostración de que no existe esa posibilidad de reconciliación es la realidad misma. Si hubiera reconciliación 78 años después del golpe del Estado y después de 38 años de democracia, no tendría el gobierno español que ir a Naciones Unidas a explicar los crímenes de la dictadura franquista. Si hubiera reconciliación, no se habría abierto hace nada en Argentina un proceso por los crímenes de la dictadura franquista. Y ni en un caso ni en otro será la primera vez ni la última que eso pase. Por último, la mejor prueba de que no hay reconciliación somos nosotros. Es un movimiento que tiene desde gente que fue víctima directa de esa dictadura a hijos, nietos, hijas y nietas de las víctimas de la dictadura. Eso, el que se mantenga hoy, esa realidad tozuda y ese movimiento que es más tozudo aún que esa realidad, es lo que no les va a dejar pasar página, lo que no les va a dejar vivir en paz, lo que les va a llevar otra vez, de nuevo, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y allí le volveremos a ganar exactamente igual que estamos convencidos que les ganaremos en la querella argentina y en todos los procesos que se abran después, porque es imposible mantener lo que hoy en este país sucede. Es un país en el que sigue habiendo más de 150.000 cadáveres en fosas, en el que no se han anulado decenas de miles de procesos organizados por tribunales de represión política en aplicación de leyes fascistas, que no se persiga el robo de bebés, que no se repare el dolor causado por el exilio, por la deportación, por el trabajo forzado, por los preventorios, por todas y cada una de las cosas que me olvidaré de un montón de ellas que están presentes en nuestra querella y por las que estamos peleando hoy. Entonces, eso es lo que nos va a llevar a ganar la fuerza que hay detrás de nosotros, que es la fuerza de la razón. Gracias. Bueno, pues ahora como estamos casi en casa con mucha gente,